importante no menospreciar las profecías. Tenemos que escuchar las profecías. ¿Está conmigo? Sí. Es el otro extremo de las profecías. Es cierto que en estos tiempos, como ya vimos en el Antiguo Testamento era sobre algunos hermanos, pero hoy hay mucho hermano que Dios ha levantado como profeta, pero también muchos hermanos que tristemente son falsos profetas. Sí. Pero dentro de todo esto, hermanos, como creyentes, no tenemos que menospreciar las profecías. ¿Está conmigo? Si Dios nos da una profecía por medio de algún hermano, vamos a esperar que Dios lo confirme, o vamos a escuchar de acuerdo a la situación que estamos pasando, o vamos a ver la confirmación de Dios, pero no menospreciar tampoco las escrituras. Ese es el otro extremo de las profecías. ¿Sí? A nosotros nos han dado palabra y se ha cumplido. Y nos han dado palabra también, pero no se ha cumplido. Entonces, no desechemos la profecía. Tenemos que tomarla, tenemos que apropiarnos de ella y orar para que Dios nos la confirme y que Dios lo haga realidad. Desafortunadamente a veces la profecía es solamente de bendición, pero cuando venga un profeta y nos diga algo, Dios le permita decirnos algo en privado, o vamos nosotros a escuchar y vamos a mejorar también, vamos a retener esa exhortación para crecer también en el cristiano. ¿Está bien? Entonces, vamos a la escritura. Dice, no menospreciéis las profecías, pero, ¿qué dice? Examinadlo todo, 21, y retener lo bueno, ¿sí? ¿Sí lo tiene o no lo tiene? Sí. Primera de Tesalonicenses 9, 21. Pero examinadlo todo, ¿y qué dice? Retener. Muy bien. Vamos al siguiente punto, Johnny. No toda profecía es predicción del futuro. ¿Estamos, Johnny? No toda profecía es predicción del futuro. Normalmente un profeta, ¿qué hace? Dios dice que va a hacer esto y Dios dice que te va a hacer aquello. ¿Está bien? Al pueblo de Israel Dios le decía, Dios dice que te va a dar la victoria, Dios dice que te arrepientas, etcétera, etcétera. Pero no toda profecía es para predecir el futuro. Ya lo dijimos en otra ocasión, no toda la profecía es para compartirlo públicamente. A veces la revelación sirve para guiar en oración y nada más. ¿Está conmigo? Es un don precioso, pero a la vez es un don que requiere también mucha valentía de los que tienen ese don. ¿Está conmigo? Es muy importante que como pastores, que aquellos que Dios va a levantar aquí como pastores, como líderes, sepamos, hermanos, cuándo permitir que una hermana o un hermano dé una palabra de profecía en la iglesia y en el púlpito. Es muy importante y es mucha responsabilidad, hermano, dejar que una persona tome el púlpito y diga una profecía. Primero el pastor tiene que escucharla porque el filtro siempre va a ser el pastor. ¿Está conmigo? Sí. No digo que como pastor voy a rechazar todo, no, voy a escuchar y digo, esto está tremendo, yo creo que es del Señor, vamos adelante. ¿Está conmigo? Sí. Entonces, el profeta no siempre, el profeta debe usar discernimiento en el uso de su revelación. ¿Sí lo tienes, hijo? El profeta no siempre sabe cómo aplicar su mensaje. Esto es importante. El profeta no siempre sabe cómo aplica su mensaje. ¿Cómo es esto? El profeta no siempre sabe cómo aplica su mensaje. Él da el mensaje, pero Dios lo puede usar en el momento o Dios lo puede usar 5 o 10 años después. Pero el profeta tiene la obligación de dar el mensaje. El profeta es el mensajero. Hermano, si tú tienes el don de profeta, sepas, hermano o hermana, que Dios te ha escogido a ti para este don, para este ministerio. No tengas temor, hermano, no tengas miedo de desarrollar ese ministerio. Es un ministerio precioso, pero, hermano, debes de saber que en qué momento aplica el mensaje no lo sabes tú. Tú eres nada más el mensajero. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos el mensaje y lo aplicamos a la vida de los demás. No siempre, hermano, no siempre es en el momento, no siempre es para una persona, a veces es para toda la iglesia. ¿Está conmigo? A veces es para la iglesia, a veces no es para la iglesia, a veces es para una persona, a veces es para una familia. Pero tú no sabes, hermano, dónde aplica ese mensaje. ¿Este se dijo? ¿Este es? En Hechos capítulo 21, verso 10 y 11, ¿se acuerdan que hablamos de la semana pasada? Cuando Pablo recibió el mensaje
del profeta Agabo, ¿se acuerdan? Sí. Pero Pablo, a pesar del mensaje, decidió seguir. Entonces, el mensaje lo dijo Agabo, lo dijo. Pero Dios tenía otro plan para Pablo. A lo mejor Dios quería llevar a Pablo a ese lugar, Dios quería llevar a Pablo a ese momento. Aunque el profeta Agabo le dijo, oye, mira, así van a atar a aquel cuyo es este cinto. ¿Está conmigo? Entonces, Agabo, como un buen profeta, dijo la palabra. Pero a veces, hermano, no esperamos darle dirección a Pablo. Imagínate que si con la profecía Pablo le hubiéramos dado dirección, le hubiera dado dirección y se hubiera quedado. Sin embargo, Pablo siguió adelante a pesar de la profecía que le estaba dando el profeta. ¿Está conmigo? Así dice el Señor, así esperan prisiones y golpes al quien es este. Y Pablo dijo, allá voy. Dios me está avisando, pero ya voy. ¿Cuántos le harían eso? ¿Está conmigo? Vamos a ir a predicar al cerro, nos van a apedrear allá, pero vamos de todos modos. ¿Cuántos irían? ¿No, Pancho? ¿Sí? Hermano, ¿no vas? No vas, hermano. Uy, hermana. ¿Quién vas? ¿Tú mismo si vas? Amén, gloria a Dios. Vamos al siguiente, Johnny. Entonces, discernir el momento apropiado para compartir un mensaje que el Señor le va a revelar. No toda revelación es para compartirlo públicamente. Adelante, Johnny. ¿Dónde vamos? ¿Dónde estás tú? La semana pasada. ¿Te dedicaste? Voy atrásito, el profeta no siempre sabe cómo aplicar su mensaje. Un poquito atrás. Ajá. Fíjese bien. En Juan capítulo 11, 51 y 53, Caifás profetizó de la muerte de Jesús. ¿Está conmigo? Caifás, ¿sí saben quién es Caifás? ¿Cuántos han leído los evangelios aquí? ¿Sí? Uno era el sacerdote Herodes y el otro era el sacerdote Pilato. ¿Se acuerdan de eso? No. ¡Listo! Les han dormido, ¿verdad? A ver, dale un pellizco al que está solo. No te duermas, va empezando esto, Está tomando vuelo. ¿Te pellizco? Por pastor. Y no obediente Mira, yo también lo pise. para eso sí despertó. Vamos a las advertencias. Vamos a las advertencias de este don de profecía. Ahora, es bien amplio, pero le voy a repetir, esto es el don de profecía, ¿sí? No estamos hablando de toda la profecía en general, específicamente de personas que tienen el don. Con este ensayo les estoy enseñando que si usted tiene el don, tiene que desarrollarlo. Que algunos a lo mejor aquí tienen temor de desarrollar su don por miedo, porque a lo mejor no le vamos a creer, porque a lo mejor tiene duda. Empiece a desarrollarlo. Empiece a hablar. Lo necesitamos el don de profecía en la iglesia. ¿Está conmigo? Entonces, pero también si usted tiene ese don, vamos a ver las advertencias. Número 1, si tiene ese don, tenga cuidado de... Número 1, ¿qué dice Oscar? Antes de que te duermas. ¿Lo de arriba? Someterse. Someterse a la autoridad del pastor que preside. Someterse a la autoridad del pastor. El profeta no anda como llanero solitario. ¿Está conmigo? Sí. El profeta tiene que estar sujeto al pastor. Si de repente usted ve que va a ir profetas aquí, profetas allá, pues el profeta tiene que estar sujeto a un pastor. Si el profeta mire, es importante saber esto. Escúcheme bien. Va a encontrar diferentes tipos de pastores. Algunos conocen muchos pastores, otros no. Pero un pastor a veces un pastor es un pastor apóstol. A veces es un pastor profeta. A veces es un pastor evangelista. ¿Sí me entiende? ¿Está escuchando eso? A veces es un pastor, se me va uno. Apóstol evangelista. Maestro. Pastor, pues es pastor y maestro. Profeta. A ver, perdón, los 5 ministerios. Es Apóstol, profeta, evangelista, profeta, evangelista. pastor y maestro. Pastor, ajá, pastor, sí, pastor.
Sí. Curiosamente siempre, fíjese bien, hay pastores así, pero un pastor completo, un pastor que tiene un balance general, es un pastor que está en medio de lo que es un maestro, porque un pastor tiene que ser un maestro. Pastor y maestro. Ajá. Y tiene que ser un pastor evangelista también, por eso está cerca. Este significa el pastor. Y el pastor siempre va a ser alguien para que gane almas y va a ser alguien que enseñe. Entonces, son 4 o 5 diferentes pastores que hay en las iglesias del Señor. ¿Está conmigo? Nunca va a ser un pastor igual. A veces concordamos unos con otros, pero nunca seremos igual. Hay diferentes personalidades y diferentes ministerios que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, pero es importante que ustedes, si tienen don, sométalo al pastor. ¿Qué más, Oscar? Antes de que te acabes el dedo. Es el responsable por... No, él es es responsable por dirigir los cultos y reuniones. ¿Quién? El pastor. Es el responsable. ¿Qué más, Oscar? Si le pide no compartir el mensaje en el momento, por la razón que sea, es la responsabilidad de él y no la de usted. Del pastor. Ajá, del pastor. Si usted le dice al pastor, oiga, quiero decir esto, el pastor dice, no es el momento. Bueno, ¿cómo no? Si es el momento. No, ese pastor no tiene el Espíritu Santo. Hay razones que a veces decimos no y decimos sí. Y mire, no lo van a entender. ¿Sí me entiende? A veces no lo va a entender usted. Si le digo las razones o le expreso las razones, no lo va a entender. A veces usted está bien animado y yo digo, no, amigo. Como Pablo, cuando iba en su viaje misionero, no, vamos. Y el Espíritu Santo le dijo, no. Oh, pero vamos a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo dijo, no. Pero si estamos bien animados, Espíritu Santo, mira, ya traigo acá mis achichincles listos para ir a ganar al mundo. Y el Espíritu Santo le dijo, no, Pablo, no vayas allá. ¿Por qué? Solamente Dios sabe. Entonces, si el pastor dice, no, el pastor es responsable. Usted ya no es responsabilidad de usted lo siguiente. Memo, ¿estás dormido? Someterse. Someterse a la autoridad del pastor. No, en los de abajo. ¿Se alcanza a leer? ¿Cuál de abajo? Ya el siguiente punto. Ah, sí. Perdón, Johnny. ¿Qué decía Johnny? Ya está. Someterse bajo el cuidado. Ajá. Memo. Someterse bajo el cuidado pastoral en general. El temperamento profético es muchas veces súper sensible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y dado a qué? A fluctuaciones violentas. Ajá. Sin, ¿Cómo? ¿Por qué? Pero si yo tengo una palabra. ¿Sí me entiende? Pero yo tengo una palabra para la iglesia. Me ha tocado muchos hermanos así. No en mi caso como pastorado, pero yo he visto a muchos hermanos que se sienten sensibles de que no pueden expresarlo porque el pastor le dijo, no es el momento. ¿Qué más, Memo? sin la cobertura pastoral. Ajá. El profeta está en peligro grave de ser atacado. Sin la cobertura pastoral, ¿qué más? El profeta está en peligro grave de ser atacado por Satanás Y y sufrir sufrir complicaciones complicaciones espirituales, Complicaciones emocionales. Perdón. ¿Se fija entonces por qué la importancia de sujetarse al pastor? Sí, siguiente, Abdiel. ¿Yo? Ujú. Dice, mira el momento apropiado para compartir un mensaje que el Señor le revela. No toda revelación es para No toda revelación es para compartirla públicamente. Muy bien, entendido eso, ¿verdad? Ya hemos hablado. ¿Qué más, Wendy? Ser humilde. Ser humilde. Usted es falible. ¿Qué significa falible? Que vaya. Que falla. Que puede haber cenado mucho en la mañana, en la noche. ¿Sí me entiende? O que las tortas ahogadas le hicieron daño. Y quiere dar una profecía, pero pues está emocionado nomás. ¿Sí me entiende? ¿Qué más, Wendy? Es posible para cualquier profeta confundir sus propios pensamientos con la revelación divina. ¿Está conmigo? Sí. Es posible, diga conmigo, es posible. Es posible. Para cualquier profeta confundir sus propios pensamientos. Entonces, el profeta tiene que tener cuidado. Por eso, para saber si son los pensamientos, el filtro va a ser el pastor. ¿Sí me entiendes?
Porque a veces el profeta, como dice el punto anterior, es muy sensible. Entonces, a veces un pensamiento lo da por una revelación de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, tenemos que saber y ser los filtros para los profetas. ¿Quién más? ¿Quién más quiere, hermano Alfonso? Ya está listo. No tratar de controlar a los demás. La profecía, La profecía es para confirmar decisiones que se toman. escuche eso, es para confirmar decisiones. Diga conmigo, confirmar. Confirmar. Fuerte, confirmar. Confirmar. Confirmar decisiones que se toman. Y no para dirigir a otra persona. Y no para dirigir. ¿Está claro esto? Usted, Usted no sabe la voluntad de Dios para otra persona. ok, Johnny, último punto. No decir nada que va en contra de la Biblia. No descuide el estudio. Ok. Yo añadiría no descuidar el estudio, la oración, la lectura de la Biblia, la asistencia a la iglesia, es importante. Preguntas, vamos a hacer algunas preguntas para ver si quedó claro este punto. ¿Listos? La profecía siempre va a predecir el futuro, ¿está de acuerdo? No. No. ¿No? No. ¿Por qué no? Número 2. Cuando uno da una profecía o cuando un profeta da una profecía, el espíritu toma control de la persona y no lo puede parar. ¿Está de acuerdo con eso? No. ¿Por qué? Porque la Biblia. ¿Qué dice la El Biblia? espíritu de los profetas está sujeto. Muy bien. Para que vean así 10 puntos. ¿Está listo con el siguiente? ¿Quién quiere contestar este? ¿Quién quiere contestar? La mano que quiera contestar. ¿Eh? La hermana Wendy. No, bueno, iba a contestar todas. ¿Dale? Primero di. Usted diga, usted diga. No, Tiene que ver con la ida al cerro. Sí, Si un profeta recibe una revelación de un hermano, ¿debe decir el mensaje públicamente porque es palabra del Señor? No. ¿Sí o no? No. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cómo? ¿Cuántos dicen que A ver, no? otra vez. ¿Listos, Si un profeta recibe una revelación de algún hermano, ¿debe decir el mensaje públicamente pues porque es palabra del Señor? No. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen que sí? Pues tiene que preguntar. Bueno, Tiene que pasar primero por el... tiene que Depende. saber- Depende. ¿Eh? Depende. Depende, muy bien. ¿De qué? ¿De qué depende, mi Desde amor? que depende, ¿verdad? Listos, ahí va otra. Si una persona tiene el don de profecía, hay que creer todo lo que ella dice. ¿Está de acuerdo conmigo? No. No. ¿Por qué? Porque es falible. Es falible, se equivoca. Poncho. ¿Está conmigo? Entonces, si un profeta dice una palabra Porque puede- equivocada, obviamente equivocada, Pues nada más no tomar. eso no le quita el hecho que sea, tú puedes saber que se equivocó en su palabra, pero eso no le quita el hecho de ser profeta. O sea, Sí, en estos, se equivocó. en el Nuevo Testamento sí es posible eso. O sea, que un profeta dé una mala profecía o que algo que no sea cierto, pero sigue siendo profeta. ¿Sí me entienden? Porque es falible, se equivoca. Estamos en los profetas del Antiguo Testamento, los profetas reales, esos no se equivocaban. Porque puede Pero confundirlo los- con sus pensamientos. Lo puede confundirlos con su pensamiento. Pero actualmente la profecía dentro del Nuevo Testamento puede traer algunas complicaciones. ¿Qué más? Preguntas, dudas, quejas. Una persona con el don de profecía tiene la autoridad de agregar nuevos versículos a la Biblia. No. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, eso lo tomamos hace 15 días lo hablamos. ¿Por qué no? Porque ya está escrito. Pero si fuera en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento sí se escribía. En el Antiguo Testamento sí se escribía. El profeta escribía lo que Dios le decía y quedaba plasmado. ¿En dónde? A ver, por ejemplo, ¿en dónde? En el ¿En qué Antiguo libro? Testamento. En el Antiguo, pero ¿qué libro, por ejemplo? Mateo. Mateo. Antiguo. Isaías. Isaías, Jeremías,
¿Eh? ¿Reyes? No, Malaquías, por favor. Malaquías, Es un libro histórico. Malaquías. Ageo, Ageo. Ezequiel, Daniel. Ellos, la revelación que Dios les daba, o la profecía que Dios les daba, ellos sí podían escribirlo. Ahora no, ya está todo escrito. El profeta tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Es decir, no decir exactamente, pero algo, lo que diga no tiene que salirse de la Biblia, no tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, entendemos que el profeta no tiene la autoridad de agregar nuevos versículos a la Biblia, ni de quitar versículos en la Biblia. ¿Está de acuerdo? Sí. Ok, si el pastor le pide a un profeta no dar su mensaje, él debe darlo de todos modos, obedeciendo a Dios y no a los hombres. No. A ver, fíjense bien lo que estoy diciendo. Ahí otra vez. Si el pastor le pide a un profeta no dar el mensaje, él debe darlo de todos modos porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No. Amén. Amén. No, porque el pastor tiene la autoridad. Ándele, ¿estás de acuerdo, Wendy? ¿Estás de acuerdo con Memo? Sí, ¿Por qué? porque digo que el pastor tiene que ser el filtro para... Porque es la autoridad. Sí, porque lo acabamos de ver ahí. ¿Estás de acuerdo, Mayra, o no? Mayra, te agarré en curva, ¿verdad? Porque debe, A ver, Dani, ¿por qué qué? porque como aquí dice, debe, dice, no desprecien la profecía, sométanla a toda prueba y aférrense a lo bueno. Bien. Debe de estar sometido. Muy bien. Pero es necesario obedecer a Dios, ¿no? Pero Dios instituyó. También, pero más al pastor porque estamos No, pero aquí en este mundo. Está bien. En esta clase, pues. Sí, porque Dios instituyó como autoridad de la iglesia al pastor. Todo. Es lo que Es lo quiso que- decir, es lo que Memo. quería decir. Lo tenía aquí, ¿verdad? Lo tenía aquí. Lo tenía promesa de la Bien. ley. ¿Dudas, quejas? Que lo dijo como en lenguas. Pastor, a ver, A ver, síganme. a ver si no sale mucho del tema. Pero entonces el don de profecías, si yo tengo el don de profecías, ¿quiere decir que soy profeta? ¿O nomás tengo el don? No, sí es profeta. Sí, es un don, es un regalo de Dios para usted, el don de profecía. ¿Sí me entiende? Es como, otro Porque la palabra de ministerio. Por ciencia- ejemplo, si alguien tiene el don de tocar la guitarra aquí y de ministrar, es un ministro de Dios. Es un ministro de Dios. Porque, por ejemplo, la palabra de ciencia es el instante, ¿no? O sea, es la... Sí. Pero aquí entra dentro de los profetas. Estamos viendo algunos profetas, que vimos algunos profetas, pero sí entra dentro de la categoría de profeta. ¿Está conmigo? ¿Alguien más? ¿Algo más? Pregunten. No lo sé todo, pero tratamos de